Adelante. Ahora sí, vamos a empezar primero, la siguiente, por favor, con una pequeña definición sobre inteligencia artificial, porque tal vez todos en algún momento lo hayamos utilizado, ¿no? Desde una consulta por ChatGPT, una búsqueda de Google, pues ya nos aparecen respuestas automáticas de inteligencia artificial, pero creo que es importante contar primero con una definición sólida de lo que es. Así que bueno, aquí tenemos un primer acercamiento, y se trata de una ciencia o ingeniería que se encarga de crear, desarrollar máquinas inteligentes, incluyendo ciencias como la lógica, matemática, la lingüística, la informática, la sociología y como podrán ver, bueno, diversas áreas. Entonces, en realidad no se trata solamente de programación, sino más bien es una ciencia transversal que atraviesa diferentes campos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre neurociencias, porque hay un enfoque de inteligencia artificial que se basa justamente sobre eso. Bueno, una segunda Claro. definición tenemos aquí es la capacidad de un sistema para interpretar datos externos, aprender de ellos y a partir de eso realizar tareas y lograr metas específicas. Es decir, sobre todo la inteligencia artificial se basa en predicciones, en la probabilidad de que pase algún suceso, o bueno, más recientemente con la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, pues en crear desde texto, pues cuestiones de videos o audios incluso, bueno, de forma automática. Y bueno, aquí quise poner una pequeña definición de algoritmo porque muchas veces por alguna razón se utiliza como un sinónimo cuando no lo son. Vaya, inteligencia artificial sí son algoritmos, pero no son lo mismo. Y bueno, la definición es un poco básica, pero funciona. Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Es decir, no son más que una serie de instrucciones limitadas, vaya, que tienen un fin para resolver un problema o lograr un objetivo específico. Y bueno, en ese sentido hay diferentes tipos de algoritmos. Pueden haber algoritmos de búsqueda, algoritmos, por ejemplo, de ordenar datos y algoritmos de recomendación que no necesariamente están basados en inteligencia artificial. Pero bueno, esa es un poco la diferencia. Los algoritmos son un poco más genérico y bueno, algoritmos de inteligencia artificial sí es correcto, pero bueno, un poco para hacer la distinción, ¿no? La siguiente, por favor. Tipos de inteligencia artificial. Bueno, aquí hice este pequeño diagrama sobre las principales ramas de inteligencia artificial. Tenemos por una parte la robótica, es decir, por ejemplo, puede ser el uso de drones, de coches autónomos. NLP, que es procesamiento del lenguaje natural, es decir, que una máquina logre comprender lo que un humano dice, no solo las palabras, sino en sí el contexto en el que lo está diciendo. Y la rama de la que vamos a hablar principalmente, Machine Learning, que es, digamos, la que más se escucha. Igual en este pequeño diagrama se nota un poco sobre la diferencia, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial engloba lo que es machine learning, que bueno, básicamente van a ser algoritmos avanzados para detectar patrones a partir de bases de datos. Y bueno, los datos tienen que tener cierto orden, cierta estructura, para que la inteligencia artificial los pueda descifrar. Concretamente nos vamos a centrar en la rama de deep learning, que es, digamos, la que verdaderamente va a causar una revolución en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, por eso lo puse en el centro, porque a pesar de que machine learning abarca diferentes modelos, diferentes tipos de implementaciones. El Deep Learning es una rama completa que se va a basar en redes neuronales. Y bueno, dentro del Deep Learning, la más sonada va a ser la inteligencia artificial generativa, es decir, lo que más utilizamos hasta ahora, pues sí, son modelos, como les decía, tipo Gemini o ChatGPT, pero pues que sepan también que hay visión artificial, por ejemplo, reconocimiento de rostros, un poco de lo que ya vamos a ver. De hecho, me parece que está en la siguiente diapositiva. ¿Lo puedo poner, por favor? Ok, antes, si vamos a hablar sobre las redes neuronales artificiales, es el enfoque principal del Deep Learning, es decir, esta rama dentro de la inteligencia artificial, dentro del Machine Learning. Dentro del Deep Learning están las redes neuronales artificiales. Básicamente se inspiran en cómo está funcionando la estructura de nuestro cerebro, trata de replicar la arquitectura y se va a basar, bueno, en neuronas artificiales. Es decir, cada una de estas neuronas al final va a terminar transmitiendo información una a la siguiente capa y por eso de hecho se llama Deep Learning, o sea, aprendizaje profundo, porque son varias capas por las que pasa. Este tan solo es un ejemplo, pero puede ser de miles de neuronas o incluso billones de neuronas y bueno. Eh, Principalmente algo importante es eso, que a este tipo de algoritmos no se le dan reglas, únicamente se le suministra de un conjunto de datos que tiene que ser muy grande para que pueda entrenar y a partir de ahí va a empezar a reconocer patrones. Por ejemplo, una vez que se tiene una red neuronal construida, se le pueden suministrar de fotos etiquetadas de lo que es un gato y de lo que no es un gato. Entonces, a partir de esos datos etiquetados, se le suministran millones de imágenes, va a poder detectar los patrones de cómo se conforma un gato y qué no es un gato. Es muy interesante cómo funciona. Y bueno, sobre todo, como les decía, funciona para realizar predicciones, clasificar información o generarla. Y bueno, algo importante.
es que, dado el conjunto de datos enorme que se le suministra, es capaz de encontrar correlaciones que para el cerebro humano simplemente son invisibles. Es decir, nosotros funcionamos mucho con causa y efecto, ¿no? Es decir, buscamos las correlaciones más básicas y fuertes, evidentes, de cómo surge un evento. Pero hay correlaciones un poco más débiles. Por ejemplo, hay un libro que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Y bueno, habla sobre una empresa que se llama Smart Finance en China. Y bueno, esta empresa, lejos de pedir, por ejemplo, el historial crediticio de algún cliente o cuáles son sus ingresos, además de estos datos, también pide, por ejemplo, detecta la hora en la que se realiza esta solicitud, el porcentaje de batería de los celulares desde donde se hace esta solicitud, fecha, un montón de datos que a primera instancia decimos que tienen que ver, pero para la inteligencia artificial encuentra correlaciones dentro de este conjunto de datos y clasifica quiénes son más probables a realizar el pago o no, pues, de estos préstamos. Bueno, un último punto que puse en esta diapositiva es esto, que son algoritmos extremadamente eficientes, pero siguen sin ser perfectos. Habrán escuchado, por ejemplo, que permiten alucinaciones. O sea, si se les pregunta de fuentes de datos, muchas veces se las van a terminar mintiendo. Entonces, por eso todavía no es del todo de fiar, pero quién sabe, esto igual y cambia en algunos años. La siguiente, por favor. Sí. No sé si mencionaste. ¿Cómo defines una neurona? ¿Es una neurona? ¿Cómo se funciona en el cuerpo? Sí, básicamente un poco ante todo, se construyen con programación. La primera idea de desarrollar neuronas artificiales surge por ahí de 1953. Se llama perceptrón. La idea es justamente replicar primero lo que antes era una neurona, pero en ese momento no surgía, no teníamos la potencia computacional de ahora. Se desarrolla principalmente con programación, sobre todo lenguajes Python, y dentro tienen lo que se llaman funciones de activación. Estas funciones de activación básicamente son, pues, muchas matemáticas, mucha probabilidad dentro de cada neurona. Y por eso es que en conjunto, todas, primero esta capa va a poder analizar los datos que se le suministran, los procesa, saca un número y ese número se los pasa a la siguiente capa. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, no sé si Todo es software. todo esto. Bueno, no todo. Vamos a ver un poco más después de la parte física de los centros de datos. Sí, pero vamos a llegar a eso ahorita. Pero principalmente sí, se desarrolla con programación. Los lenguajes más utilizados, bueno, es Python hasta la fecha. Sí, también, bueno, hay otro lenguaje que se llama R, no se utiliza tanto para esto. Python es como el estándar. Después de que estamos viendo ahí en la gráfica, son algoritmos programables, que se pueden llamar así. Sí, sí, lo es, básicamente. O sea, esta es una versión muy simplificada. Obviamente en código se vería totalmente diferente. En código se requeriría como programar capa por capa, decir qué tipo de función, o sea, sí, función matemática va a tener esta neurona, esta otra, y cada Eso uno. es. ¿Mm? Finalmente, metes algo, acá. Exacto, Y es diferente. exactamente. Sí, 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 así es. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Un poco de las implementaciones prácticas, bueno, adelantábamos un poco de la IA autónoma, pero antes, donde más se ha empleado obviamente es en Internet, ya que solo requiere ante todo pues un software. Y la IA autónoma pues ya es más robótica, ¿no? Pero bueno, algunas de las implementaciones más básicas son algoritmos de recomendación, por ejemplo, cuando vemos series, Netflix detecta cuáles terminamos de ver, cuáles no, y en base a eso, pues nos recomienda películas, series, lo mismo que en Spotify, y pues algoritmos de recomendación de contenido en YouTube, en Facebook, por ejemplo, funcionan bajo esta misma lógica. En cuanto a IA autónoma, bueno, los mayores ejemplos van a ser los coches autónomos de Tesla y los drones de reparto, pero lo que en un futuro, de hecho, ya pasa en China es que están creando robots humanoides y también en Estados Unidos, sobre todo para implementarlos en fábricas. No sé si han visto también en los almacenes de Amazon, hay pequeños robots de carga en todos los almacenes, entonces es un trabajo que ya no que tienen que hacer el humano, sino se encarga únicamente de robots que tienen, bueno, eso, visión artificial y un mapa integrado de cómo está todo el almacén, dónde está cada parte y, bueno, qué funciona. Un poco en cuanto a inteligencia artificial de la percepción, es decir, que puedan no solo comprender lo que decimos, sino también lo que pueden llegar a ver. Recientemente, en los últimos años, tanto Apple como Amazon han implementado lo que es Apple Intelligence y Alexa Plus para mejorar sus servicios de asistentes de voz. Es decir, no sé si lo hayan notado, pero últimamente funcionan mejor de lo que funcionaban antes. Antes eran meras instrucciones programadas, esta vez son modelos más autónomos. Lo mismo con Face ID de Apple, es decir, no solamente es capaz de detectar un rostro humano, sino de detectar específicamente de quién se trata, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
el contador Eric o mi hermana Carolina, sabe exactamente quién eres. Inteligencia artificial aplicada a las empresas, ante todo en estos momentos se basa en detección de fraudes, autorización de préstamos y sobre todo el sector financiero es tal vez de los más... hay más sinergia para poder aplicar la inteligencia artificial debido a que cuentan con datos más estructurados, tanto de clientes, historiales, etcétera. La siguiente, por favor. Pero más allá de estas implementaciones básicas, pues vemos, bueno, ya hablamos un poco sobre la parte de fraudes, pero también se han desarrollado diferentes herramientas, no sé si lo hayan visto, para detectar cáncer, diferentes tipos de cáncer de, bueno, de mama en este caso, pero también de pulmón. Lo puede detectar mucho antes de que el humano pueda. Es decir, se le suministran muchas imágenes de cómo se ve el desarrollo de un tipo de cáncer y en base a eso es capaz, pues, de inferirlo mucho antes de nosotros. Otra parte, un poquito más de robótica, está este robot de aquí, lo desarrolla una empresa que se llama Practic en Estados Unidos. Sobre todo sirve para recolección de frutos. En este caso es un ejemplo de un robot que recolecta fresas de manera autónoma, es decir, logra ver su grado de madurez y con brazos robóticos, que son estos que están por aquí, los logra recoger de manera totalmente autónoma. Es un trabajo que se quita un poco de encima a los humanos. Claro, mexicano, ¿no? Pero es un pan que va recogiendo ustedes, ¿verdad? Sí, exacto. Así que, A eso vamos, a eso vamos. sí, ¿no? En la siguiente parte vamos a hablar un poco sobre la automatización laboral, que es un problema que existe. Pero bueno, primero un poco de ejemplos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Cloud o de diferentes herramientas que en realidad ya pueden programar por sí mismas. El humano es únicamente quien le suministra instrucciones. Obviamente que sí se tiene que saber un poco de programación, pero básicamente con que se le diga construir una aplicación o algo así, lo puede llegar a hacer. Y este es tal vez uno de los principales ejemplos de cómo sí puede llegar a automatizar. Es decir, donde antes se requería un equipo de programadores para desarrollar una aplicación a lo largo de meses, fácilmente una sola persona, utilizando herramientas de programación basadas en inteligencia artificial, lo puede hacer, si no en días, máximo en semanas. O sea, esto de verdad reduce mucho los tiempos de desarrollo de software, sí. Y bueno, un poco hablando del parte de China y a mayor escala tenemos lo que son las Smart Cities, ciudades inteligentes, es decir, ciudades que ya están integradas con inteligencia artificial, no solo mediante cámaras de percepción, sino de sensores. En China existe este prototipo, bueno, antes era un prototipo, ahorita ya está funcionando totalmente desde 2017, se llama Xiangan. Bueno, aquí puse que es la primera ciudad basada en inteligencia artificial del mundo porque por ejemplo, esto que ven aquí es un autobús, pero es un autobús autónomo. Es decir, diseñaron toda la ciudad de tal forma que fuera bastante eficiente para la conducción autónoma. Y las personas van, se suben, llegan a su trabajo y bueno, como es en servicio de China, de hecho, ni siquiera pagan por ese servicio. Entonces, sobre todo es para ayudar a la agilización del tráfico, es decir, semáforos que pueden detectar cuando no necesitan estar con, bueno, la luz roja, ¿no? Porque si del otro lado no viene nada, pues simplemente pasan. También para ahorro de energía, en el caso pues, luz eléctrica, donde ve que no pasa ningún coche, simplemente apaguen las luces, ya no se gasta. Por lo que leí, incluso en esta ciudad es capaz de detectar diversas fugas de agua y repararlas a tiempo antes de que se desperdicie mucha agua. Y bueno, en China sobre todo es donde más están este tipo de proyectos de Smart Cities. Hay aproximadamente alrededor de 800 en estos momentos. En Estados Unidos apenas están empezando a intentar implementarlas. Bueno, es Smart City. Sí, sí, lo es. El nombre. Ahora sí, ¿no? La construcción internacional de ciudades expansivas. Mañana. Sí, Sí, o sea, pues nos lleva un poco de ventaja, ¿no? poquito. Un poquito más. Cuidado. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las implicaciones, tanto en el sector, y al final todo esto va a estar entrelazado, lo económico, lo ambiental, lo político e incluso lo geopolítico. Pero bueno, vamos a empezar con lo económico. La siguiente, por favor. El impacto económico, justo como ya estábamos comentando, sí, hay mucha preocupación porque dentro de máximo una década sí puede llegar a automatizar muchos trabajos. Esta gráfica la hizo una empresa que se llama Anthropic, que es la más importante ahora mismo en desarrollo de inteligencia artificial y la que desarrolló Cloud Code, la que vimos hace rato. Y bueno, esto que está en azul es lo que teóricamente en este momento ya es automatizable. Y lo que está en rojo es, digamos, el porcentaje que de lo que ya ha sido automatizado. Lo principal, no sé, creo que no se alcanza a ver hasta allá, pero por ejemplo, aquí tenemos el sector de la computación, arquitectura, pero también tenemos la parte legal, incluso las artes, es decir, la automatización va a pegar en áreas muy disparejas.
Es decir, no se va a ir contra un sector en específico, sino que, vaya, vean esto, o sea, incluso trabajos de administración, es decir, todas las tareas que sean repetitivas van a terminar automatizadas. Ahora, un poco, ¿pueden regresar a los porcentajes que puse aquí arriba? Ajá. Bueno, esto es del Banco Mundial. En México hay un riesgo de automatización laboral entre un 20 y un 40% de los trabajos, mientras que en Estados Unidos hay un 50-60%, en China también hay un 40-50%. Y bueno, quise poner tanto América Latina como Europa porque puse esta pregunta: ¿por qué en Latinoamérica hay un menor riesgo de automatización laboral que en Europa? Parece que es algo bueno de entrada, ¿no? Es decir, máximo nos exponemos a un 40% de automatización laboral, mientras que el mínimo en Europa es el 50%. Pero pues no es tan bueno como suena. De hecho, se debe a que gran parte de la economía en Latinoamérica, e incluso en México, pues se mueve en la informalidad. Tan solo más de la mitad de la economía en México se mueve en la informalidad, es por eso que no es automatizable. Y lejos de que esto represente algo bueno, pues en realidad es una gran desventaja. Es decir, va a haber una brecha de desigualdad basada en la inteligencia artificial muy grande. Pero bueno, como dijimos, esto de entrada es tal vez lo más evidente que podemos ver sobre el impacto económico, la automatización laboral. Pero ahora, la siguiente, por favor. ¿Quién está detrás de la automatización laboral? En realidad, toda la industria de la IA funciona a base de oligopolios, es decir, son contadas empresas las que logran el desarrollo a este nivel de inteligencia artificial. Y principalmente, pues, digamos, el mercado de inteligencia artificial lo abarcan sobre todo China y Estados Unidos. No solo desarrollan pues sí, digo, no solo lideran en el desarrollo de inteligencia artificial, sino también en la implementación. Ese es el libro que les comentaba, de hecho, se los recomiendo mucho, es muy bueno, ya desde hace unos años, pero sigue siendo bastante actual. Y de lo que habla es eso, es decir, la desigualdad no solamente va a ser social en un país, sino que va a ser entre países. Los que logran desarrollar inteligencia artificial y los que son únicamente consumidores de estos tipos de productos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que les comentaba, ahora mismo no es un problema tanto la robótica con inteligencia artificial porque sigue siendo un poco costosa, pero en cuanto se pueda hacer, muchas fábricas van a quedar automatizadas y países que dependían de la mano de obra o de la manufactura, pues también están en riesgo un poco más a futuro. Pero bueno, la siguiente, por favor. Ahora sí, en cuanto al impacto ambiental, yo sí quise empezar con esta parte, la extracción de coltán. Es un recurso clave para fabricar tarjetas gráficas, es decir, justamente el hardware, porque como decíamos, no solamente es software, sino que también es hardware y ahorita vamos a entrar en esto, pero justamente para fabricar GPUs se necesita coltán y el 80% de las reservas mundiales de coltán se encuentran en este país de África, la República Democrática del Congo, un país que está sumido en guerras desde hace décadas y que, bueno, diversas milicias paramilitares e incluso grupos terroristas se han apropiado de las minas de coltán. Entonces, cada vez que se extrae coltán de esos lugares, se terminan financiando estas milicias eh, de este país. Bueno, también, bueno, está de más decir que es minería ilegal, pero también se basa en explotación infantil. Son niños finalmente quienes utilizan para las minas. Y otro dato importante que creo que debo mencionar es que la República Democrática del Congo es un país más grande que México y aún así se considera un estado fallido. Incluso, bueno, encontré esta nota que quise poner porque culpan directamente a Apple de extraer diversos recursos de la República Democrática del Congo que termina financiando a estas milicias. Pero no solo es Apple, son más empresas que utilizan, pues, coltan para la fabricación de GPUs. Ok, la siguiente, por favor. En cuanto al impacto en crisis energética, bueno, no sé si habrán visto, pero el consumo en realidad es muy grande, tanto que ya ha llegado a provocar apagones, sobre todo en Querétaro, que es donde más se concentran estos centros de datos, es decir, donde están todas las GPUs y todo el equipo que se necesita para entrenar la inteligencia artificial. Bueno, ha tenido apagones e incluso algunos hospitales se han llegado a quedar sin luz por horas, que son pues decisivas, ¿no? Para monitorear la salud de los pacientes, llevar pues sus sistemas de administración, e incluso para mantener refrigeradas ciertas medicinas o incluso, no sé, sangre. Bueno, también está esta noticia, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se disparó en algunas partes el 76% del precio de la electricidad, porque de verdad consumen muchísima electricidad. Y no solo es que consuman electricidad, el problema es que las fuentes de donde la generan es combustible fósil, o sea, sobre todo petróleo. Y por tanto genera muchas emisiones de carbono.
también en México. Porque ellos promueven la energía limpia, ¿no? Regulan internacionalmente. Debería ser así, sí, sí, sí. Está el protocolo de Kioto, la Convención de París, muchos tratados que al final Estados Unidos ya no está respetando, y mucho menos estas empresas. Sobre todo porque, de hecho, sí voy a ese punto, en México están encontrando vacíos legales para no pagar multas por exceder los límites de producción de dióxido de carbono. Eh, y bueno, también puse esta gráfica para hacer un poco la comparativa. Por ejemplo, el primer modelo importante basado en Deep Learning se llama AlexNet. Es básicamente de reconocimiento de imágenes y se hizo por ahí de 2011, 2012, pero desde ahí ya se marcó como la importancia que tienen este tipo de algoritmos. Y veamos que aquí tan solo la cantidad de dióxido de carbono que generó, un poquito más, fue tan solo del 0,01 toneladas. Es decir, tan solo en su entrenamiento generó 10 kilos de dióxido de carbono, lo cual no era mucho. Pero si nos vamos a los modelos más actuales, pues encontramos que es el Elon Musk Grok 4 requirió 72.000, perdón, produjo 72.816 eh, toneladas de dióxido de carbono. Puede hacer un poco más pequeño, sí. Porque aquí puse también que en comparativa, pues las emisiones totales de un coche, más pequeña, por favor. Un coche en toda su vida útil produce 63 toneladas de dióxido de carbono, frente a lo que requirió Grok 4 para su entrenamiento de 72.000. Es por eso que representa, pues, un peligro para el medio ambiente. Pero bueno, no nos detenemos solo en eso, sino que la siguiente, por favor. En cuanto a consumo de agua, pues también hay un problema porque requiere mucha agua y sobre todo agua dulce para refrigerar sus sistemas. Es decir, bueno, ya de por sí hay empresas refresqueras e incluso la industria automotriz que requieren mucha agua, pues la de la inteligencia artificial no es la excepción. Consumen, pues sí, esta agua que es dulce porque si fuera agua saladas es muy corrosiva para su equipo. Entonces, principalmente, pues sí, es eso, es mucho consumo de agua. La siguiente, por favor. Perdón, antes. También quise poner estas dos noticias porque ni siquiera es un problema que les importe pues, a las grandes empresas. Por ejemplo, Eric Schmidt, quien era el anterior director ejecutivo de Google, dijo que nunca se van a alcanzar los objetivos climáticos de todas formas y que es mejor seguir con el desarrollo de centros de datos. O sea, no hay preocupación por el medio ambiente. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, un poco del impacto político, que es sobre todo deepfakes y desinformación. Habrán escuchado este término de deepfakes, que se compone tanto de fake news basadas en deep learning, por eso surge deepfakes. Es decir, videos, por ejemplo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si recuerdan, hace algunos años salía que supuestamente estaba invitando a los mexicanos a invertir en el sector petrolero para tener ganancias exorbitantes, algo que, bueno, ella misma salió a desmentir, pero desde ahí quedó un primer registro, ¿no? De lo peligroso que puede llegar a ser. Yo no sé cuántas personas hayan caído en esta estafa, pero seguramente sí hubo quienes cayeron. Pero no solo eso, sino que en la reciente guerra entre Irán e Israel, que bueno, está en pausa, pero va a continuar, pero bueno, ese es otro tema. Eh, por ejemplo, fue un ataque real de Irán hacia una base militar de Estados Unidos en Irak, pero con ayuda de inteligencia artificial se exageró, se hizo ver como si fuera más grande, un impacto mucho mayor. Y lo mismo aquí pasa, que supuestamente hubo un ataque a Tel Aviv, pero este video concretamente, aunque sí hubo ataques, este video concretamente fue falso. Y así muchos circulan en Internet. Muchas veces ya ni siquiera nos da tiempo de verificar qué videos son reales o cuáles son falsos. Y creo que ese también es el mayor peligro, que podemos estar viendo muchas noticias que se ven creíbles por las imágenes y los videos, y ya no nos da tiempo de siquiera discernir si es algo cierto, ¿verdad? O falso. Pero que al final tenemos que tomarnos ese tiempo, ¿no? De buscar un poco más, corroborar con fuentes que sí estén acreditadas, periódicos, por ejemplo. Pero bueno, también otro punto importante es que no solo puede conducir a la pérdida de apoyo o de credibilidad hacia una persona, sino que directamente, si sale, no sé, Putin declarando la guerra a Estados Unidos, hay probabilidades de que en Estados Unidos tomen esto como cierto y respondan con algo, ¿no? Y bueno, también es un poco de guerra de percepción, es decir, puede provocar no solo pánico, sino que cuando vemos una noticia muy sensacionalista basada en inteligencia artificial, pues respondemos con pensamiento rápido y emocional e intentamos compartirlo en nuestros contactos, y luego vemos que es información falsa, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, y la última parte es operaciones psicológicas, que básicamente con estos ataques, básicamente la población a nivel podría desmoralizarse, por ejemplo, y decir,
estamos perdiendo, o causar simpatías hacia grupos, pues, extremistas, ¿no? Pero bueno, continuamos. En cuanto al impacto de la propaganda, en este caso seguimos el impacto político, no sé si escucharon, en 2016 hubo un escándalo de Cambridge Analytica porque extrajo información de 87 millones de usuarios de Facebook de manera ilegal, sin consentimiento de los usuarios, para la campaña de Donald Trump. Es decir, al final se clasificaron los perfiles psicológicos de estas 87 millones de personas y se diseñaron anuncios basados en sus preferencias, fobias, filias, sesgos cognitivos, creencias. Es decir, lo que destaca aquí, junto a este otro punto, que en realidad ahorita los algoritmos de Facebook pueden conocernos mejor que cualquier otra persona con tan solo 300 clics que demos en compartir comentarios, me gusta, abrir páginas, etcétera. Con 300 clics, básicamente tienen nuestras preferencias de todo tipo muy mapeadas. O sea que no únicamente vemos esto, ¿no? La vigilancia y todo esto es para fines comerciales. No, no es cierto. Eso también se puede aplicar para fines políticos. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, un poco sobre el impacto geopolítico es que ahora mismo nos encontramos en un tipo de nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. En 2016 salió un modelo que se llama AlphaGo, que juega este juego de mesa Go y le ganó el campeón del mundo. China lo consideró como su momento Sputnik, pero para entender por qué se llama momento Sputnik, nos vamos a regresar a 1975, cuando la URSS puso el primer satélite artificial en órbita. Bueno, este logro de la URSS hizo sonar las alarmas en Estados Unidos y respondió creando la NASA y la ARPA. La ARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, básicamente lo que creó Internet. Y bueno, a partir de entonces inició la carrera espacial, es decir, con el lanzamiento del Sputnik 1 inicia la carrera espacial. Pues de la misma forma, China tomó esto, como les decía, su momento Sputnik, al ver que AlphaGo era un modelo muy potente, y desde ese momento el gobierno hizo todos sus esfuerzos para implementar a todos los niveles de inteligencia artificial. Bueno, como ya lo vimos, el mayor ejemplo son las Smart Cities, pero sí, también reciben mucho financiamiento para implementarlo en todas las áreas. Y bueno, aquí puse esto último, ¿no? Así como durante la Guerra Fría, que era, bueno, pues la URSS y Estados Unidos quienes lideraban esta carrera, pues ahora es China y Estados Unidos quienes lideran el desarrollo tecnológico. Y pese a que demás países, sobre todo los países europeos y algunos asiáticos, pueden tener grandes innovaciones, no cuentan con el capital suficiente ni con los recursos para implementarlos a gran escala como lo hacen Estados Unidos y China. Y tampoco, y esto es muy importante, no disponen de cantidades masivas de datos para perfeccionar sus modelos. Es decir, tan solo por la población de estos países, de Estados Unidos y China, tienen datos suficientes para perfeccionar sus modelos, algo que no pasa en otros países más pequeños. La siguiente, por favor. Y ya con esto termino un poco. Un poco también de lo que he escrito es la inteligencia artificial como arma de nueva generación. Desde 2016 se creó el Defense Innovation Board, que está sujeto al Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y ahí existe una colaboración muy estrecha con Silicon Valley, es decir, con Meta, Amazon, Microsoft, etcétera, para implementar los avances de inteligencia artificial al sector militar. De hecho, en fechas más recientes, en Israel se lanzó lo que es el proyecto Nimbus en 2021. Es un contrato con Amazon y Google para proveer de servicios de inteligencia artificial y computación a la nube al ejército de Israel. Y de hecho, con esta tecnología han llevado a cabo reconocimiento facial, vigilancia y seguimiento de objetos en la Franja de Gaza. Es decir, han aplicado la tecnología de Silicon Valley para mucha vigilancia militar. No solo eso, sino que 2 años después se creó el proyecto Lavender, también en Israel, que básicamente es un programa autónomo de inteligencia artificial que también se basa en reconocimiento de imágenes para detectar objetivos y bombardearlos. O sea, donde antes se requería intervención humana, debería existir intervención humana para comprobar que estos objetivos en realidad sí eran como legítimos. Pero no, estaba bombardeando de manera indiscriminada. Y tan solo entre el 7 de octubre, que fue cuando inició, vaya, una guerra entre la Franja de Gaza y Israel, y el 24 de noviembre de 2023 se asesinaron a 15.000 palestinos inocentes. Es decir, un poco de los riesgos que conlleva la inteligencia artificial también son estos. Y bueno, para finalizar, también puse aquí el dron iraní Saket 238, que a diferencia de versiones pasadas, esta ya incorpora inteligencia artificial y tiene una base de datos
de modelos 3D y de imágenes de bases militares, de radares, de camiones blindados, etcétera, y pues se dirige contra ellos. Antes se tenían que programar los objetivos geográficos donde tenían que caer, pero ahora son drones autónomos. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si le pregunto solo, pero de momento muchas gracias.